Hola, te doy la bienvenida a este audio. Soy Julián Ríos y estás escuchando Somos Iglesia. Muy bien, en esta oportunidad vamos por nuestro tercer y último episodio de esta serie llamada Fidelidad. Estuvimos viendo perfectamente desde el primer episodio cómo solo la cruz puede depositarnos en una plataforma de fidelidad. Esto quiere decir de absoluta obediencia. Es decir, no vivimos para hacer otra cosa, sino aquello que de Cristo procede. Somos esta generación, tal como lo dijo Jesús, que vive para decir lo que oye del Padre, pero también vivimos para hacer lo que del Padre vemos. Por lo tanto, como dijimos en el último episodio, no solo se trata de oír correctamente, sino de ver correctamente. Es allí donde claramente esa visión, como expresa Pablo a los tesalonicenses, esa clara visión, y no solo una clara audición, es la que nos va a llevar a abandonar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Creo que vamos camino a la fidelidad y digo lo que siempre digo, no es una palabra absoluta, son pensamientos que en voz alta estoy colocando en estos podcasts, así que seguramente vas a entender mucho más, vas a comprender mucho más si todos dedicamos tiempo en oración a comprender estos asuntos que sin duda nos involucran a todos. Vamos a continuar diciendo que ser fieles es haber extraviado el yo. Ser fieles es haber extraviado el yo, porque el camino de la obediencia trae en sí mismo sufrimientos y padecimientos. La pregunta que nos haremos es ¿por qué sufriremos? Y es una pregunta que a veces puede disparar para muchos lugares esta respuesta, pero vamos a traer una respuesta sencilla y clara. ¿Por qué sufrimos? Sencillamente porque obedecer no nos pedirá algo de nuestra vida, sino que la obediencia demandará todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Jesús aprendió obediencia mediante sufrimiento. Y esto lo podemos leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, creo que hay 3 palabras ahí, luego pueden detenerse para leerlas, pero hay 3 palabras que resalta el autor a los Hebreos, y es padecimiento, la segunda es obediencia y la tercera es perfección. La gente quiere perfección, pero no quieren obedecer. Y la gente quiere obediencia que venga tipo vara mágica, pero no aceptan muchas veces la hostilidad, las pruebas, los padecimientos, etc. Entonces, ¿por qué sufrimos en la obediencia? Sencillamente porque siempre que obedezcamos, estaremos rindiendo nuestro corazón y sensibilizándolo aún más a la voz de Dios. Adentrarnos a una vida objetivamente fiel es experimentar un bautismo en la voz de Dios, en donde mi parecer y mis opiniones dejan de existir. Todo por el contrario, vivimos una vida imperativa, en donde solo hacemos lo que nuestro Señor demande en cada estación de nuestra vida. La base de esta vida es el amor hacia aquel que nos amó primero. Y nos vamos a meter por este camino en esta última parte. Amamos porque Él nos amó primero, y esa es la base de esta vida de fidelidad. No hay nada que el hombre pueda hacer para generar mayor obediencia y dependencia de Dios. La raíz que nutre la naturaleza de obediencia es el amor. Amamos y por amor obedecemos a quien amamos. Oír con claridad a Dios no tiene que ver solo con aquella atención al mensaje del domingo, y digo del domingo porque la mayoría acostumbra a congregar, y esto está excelentemente bien. Me refiero a que a veces creemos que la atención está en los mensajes
que oímos el domingo o un miércoles o un sábado, sino que debemos observar lo siguiente, que cuánto ha aumentado mi amor por Dios al finalizar un mensaje. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto amor ha aumentado, ha crecido este amor? Porque si al término de oír un hermoso mensaje, nuestro amor por él no aumentó, nuestra vida seguirá siendo siempre la misma. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que nos moviliza es el amor. Somos fieles porque le obedecemos, y le obedecemos porque le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Miren lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Tengo la versión NTV. Dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Quiero por favor que retengan esto porque a mí me atrapó muchísimo. Esto es amar a Dios, es decir, obedecer todo lo que el Padre ordena. O sea, ¿cómo sé que amo a Dios? Porque todo lo que viene del Padre es una orden no difícil de llevar, no difícil de cumplir. ¿Sí? Entonces, en el verdadero amor llevamos cargas. Repito, en el verdadero amor existen cargas, pero no son difíciles de llevar estas cargas. Experimentar la fidelidad a Dios es tener una vivencia genuina y cotidiana con su amor, en donde amamos el yugo, pero también amamos la carga que el Padre nos ha otorgado. Y esto Jesús lo deja muy claro en Mateo 11, 28, al decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso en sus almas. A ver, estar en Cristo no es ausencia de cargas ni de yugo, sino más bien es un cambio de carga y yugo. La fidelidad radica en cargar la carga correcta y ser obligados por el yugo correcto. Repito, la fidelidad radica en cargar la carga correcta y ser obligados por el yugo correcto. Esta carga es su propósito eterno y el yugo es su amor. El propósito eterno es una carga fácil, porque sumergirnos en su propósito es adentrarnos dentro de una vida, valga la redundancia, en donde todo fue consumado, en donde además la gracia abunda para todo tipo de gestión. Y el yugo de su amor es lo que nos lleva, es lo que nos conduce en integridad, en verdad. Miren lo que dicen 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. También tengo la versión Nueva Traducción del Viviente. Dice 2 de Corintios 5, 14 y 15: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Porque en realidad nos deja ver el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, nos deja ver qué sucede cuando el amor nos controla, cuando el amor de Dios se vuelve un yugo en nosotros. Y es que disfrutamos la vida de Cristo. Y deja aquí una evidencia muy clara diciendo que haber recibido esta vida, vivir controlados por su amor, nos llevará a que como generación dejemos de vivir para nosotros mismos
y vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Mis amados, esto es fidelidad. Es el amor de Cristo aquello que nos controla, y la razón de ser gobernados, controlados, constreñidos por su amor es por la obra eterna de la cruz. Sin cruz no hay vida de amor, y sin amor es imposible alcanzar la fidelidad que Dios demanda de nosotros como iglesia. Toda fidelidad a Dios exige obediencia absoluta a lo que Dios habla. Y si esas gestiones no se realizan desde el amor, en vano es la acción. Y conocemos muy bien 1 Corintios capítulo 13, versículo 2 y 3, que voy a leerlo solo para que lo recuerdes. Dice: y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Wow, estas palabras conocidas, fuertes, es muy buena tenerlas siempre en nuestra mente y traerlas a memoria todo el tiempo que sea necesario. Porque todo lo que hagamos sin estar bautizados en el amor eterno del Padre nos aleja del conocimiento profundo y de nuestra identidad. Es decir, nada somos. Cuando no estamos bautizados en su amor, cuando no es su amor lo que nos controla, inmediatamente comienza a saltar la primer evidencia, ¿sí? Que es falta de identidad. Hay un síntoma y es: no sé quién soy. ¿Por qué? Porque cuando no soy controlado por su amor, cuando no vivo una vida de fidelidad, tendré problemas con la identidad. Como así también, no solo nos alejas de nuestra identidad, sino que nos alejas de una vida productiva. Es decir, puedo estar atiborrado de actividades, pero de nada sirve lo que hago. Estas son las dos cosas más importantes que resalta Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Nada soy y nada sirve, porque cuando no hay amor, nada somos y para nada servimos. Cuando el amor de Dios nos controla, alcanzamos fidelidad pura, ya que la gestión que tenemos después de la cruz es una gestión que nunca recae en el beneficio personal. Y recordamos esas palabras: ya no vivimos para nosotros mismos, sino que nuestra vida tiene que ver y estar rendida hacia aquel quien murió y resucitó por nosotros. Aquí la palabra controlar es la palabra griega que es suneio, que significa arrestar, sostener junto, es colocar algo en un lugar estrecho. Eso nos hizo el amor de Cristo nos arrestó, el amor de Cristo nos sostiene junto a Él. El amor del Padre es lo que nos ha colocado a nosotros en un lugar estrecho. A ver si alguien recuerda o puede conectar este significado con algo que las Escrituras mismas a través de Jesús declaran. Hay un camino angosto y es el amor el que nos conecta en el lugar correcto. Es el amor de Dios quien nos coloca en lugar estrecho. Es su amor quien nos permite caminar el camino angosto en donde no hay opciones. Solo se puede transitar por este camino con carga adecuada. A ver, cada vez que hablamos de camino angosto, hablamos de un lugar donde no hay opción a decisión, no hay alternativas, no hay plan B. Es que cuando estamos bautizados en su amor, se terminan las opciones B, se termina el plan B. Dejamos de lidiar con alternativas. Entonces, de esto tiene que ver el haber sido bautizados en su amor y ser controlados, gobernados por su amor. Caminar saludablemente en este camino es cargarnos del único propósito, que es el propósito eterno de Dios. Mis amados, serviremos a quien amamos. Todo aquello que se lleve nuestro amor se llevará nuestro servicio, nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestra productividad. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará
y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Versión NTV. Pero también en esta misma versión te voy a leer Mateo 6:24. Y dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. A ver, el fin de la fidelidad es la expresión y manifestación de Cristo. Es decir, la fidelidad tiene un propósito, y es expresar y manifestar a Cristo en nuestros días. En otras palabras, ser fieles es desarrollar en nosotros aquella naturaleza que vive ofreciendo a Dios lo que Dios desea recibir. Esta es la verdadera adoración. Cuando los santos ofrecen continuamente y cotidianamente frutos de justicia. Creo que el mayor ejemplo de esto que decimos lo encontramos en Mateo 25, y por favor te voy a pedir que después lo leas, te detengas, medites en estos versículos, porque allí encontramos esta parábola de los talentos, ¿sí? Una parábola relatada por Jesús nos cuenta la gestión que tuvieron 3 siervos diferentes. 2 de ellos fueron fieles, sin embargo, uno de ellos fue malo y negligente, es decir, fue hallado infiel. Y me gusta cómo empieza, y yo voy a leerte solamente algunos versículos salteados, pero desde el verso 14 de Mateo 25, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno, y por favor quiero que retengas esto, a cada uno conforme a su capacidad. A ver, hay algo que había en estos 3 siervos, y es que los 3 tenían capacidades. ¿Ok? Los 3 tenían capacidades. Y dice que luego el Señor se fue lejos. Verso 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Claro, cuando llegó el Señor, se encontró de que 2 habían producido y 1 no. A uno, que es el primero, el que había recibido los 5 talentos, ¿cómo lo responde? Bien, buen siervo y fiel. Al segundo le responde de la misma manera, porque no tenía que ver con cantidad de producción, sino con producción, con haber multiplicado lo que se le había confiado. Y allí está la fidelidad. No se sabe cuántos días trabajaron, cómo lo hicieron, qué estrategia emplearon. Solo se sabe que produjeron, que multiplicaron lo que habían recibido, que hubo un incremento de aquello que se les había confiado. Y aquí está la fidelidad, que no tiene que ver, como dijimos en el primer episodio, con asistencia o con cosas que podamos hacer visiblemente a la gente. No se sabe qué hicieron, lo único que se sabe es que hubo un incremento de lo que se les confió. Sin embargo, el último siervo, al cual se le denomina siervo malo y negligente, se le llama siervo malo y negligente, no produjo nada, guardó, no experimentó, no llevó a un incremento lo que se le había confiado. Y Jesús termina diciendo: porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué había sucedido? El talento que tenía este último siervo le fue confiado a otro que sí podía producir. Entonces, me gusta porque en realidad Jesús dice que el reino de los cielos es como. Antes que todo, debemos decir que esta parábola refleja nítidamente cómo son los movimientos en la realidad de Dios. Un señor que confió sus bienes, es decir, todo lo que tenía, y lo entregó en manos de sus siervos para esperar de cada uno de ellos productividad. Fue el mismo Señor Jesús quien ascendió a los cielos, pero nos dejó su bien más preciado,
nos dejó su vida, diferentes gracias en diferentes medidas para que por medio de nosotros sean administradas correctamente. Es decir, cada uno de nosotros ha recibido una porción de su vida. Jesucristo, Él es el pan de vida, Él es el pan que se partió y luego se repartió entre todos nosotros. Se nos fue confiada una porción de vida y esta es la vida que debe incrementar. Esta es la vida que debe crecer en nosotros. Por lo tanto, fidelidad tiene que ver con el incremento de Cristo en nosotros. Fíjense, y esto lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mis amados, no estamos en esta tierra para producir aquello que nosotros deseamos, sino para multiplicar aquello que se nos confió. Hemos recibido una medida de gracia, hemos recibido dones, hemos recibido capacidades y habilidades divinas para una función específica. Por lo tanto, se espera que cada uno de nosotros usemos bien lo que se nos confió. ¿Para qué? Para que de esta manera, constantemente y cotidianamente, Dios esté recibiendo lo que quiere recibir. ¿Y qué quiere recibir el Padre? El incremento de su Hijo en nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros decidimos lo que queremos producirle a Dios? Seguramente que ninguno de ustedes son aquellos que eligen lo que quieren darle a Dios, ¿sí? Hay gente que elige lo que quiere darle a Dios. No estamos en momentos ni en temporadas de andar eligiendo lo que queremos darle a Dios. Necesitamos sensibilizarnos al corazón del Padre para ver, entender y comprender lo que el Padre desea recibir en esta estación. A veces hacemos cosas por costumbres, hacemos cosas porque todos la hacen, actividades parecidas a la que todos hacen porque es lo que se está haciendo hoy en día. La pregunta ¿es lo que el Padre desea recibir? A veces, sencillamente escondemos aquel talento, coloco entre comillas esta palabra talento, ¿sí? Pero escondemos aquel talento que se nos confió. Guardamos esa vida, la atesoramos en nosotros, la encajonamos, la ponemos en un cofre mientras en nuestra carne seguimos con nuestro sinfín de actividades. Porque al fin y al cabo parece que en algunas ocasiones tiene más importancia las actividades que realizamos que la vida que se nos confió. Por tal motivo, en esta parábola se nos cuenta que quien había recibido un talento lo escondió en la tierra y posteriormente lo devolvió. Ahora bien, dentro de los muchos detalles que aparecen en esta parábola, nos vamos a detener en lo siguiente. Los que produjeron, ¿sí? Que fueron dos, fueron llamados siervos, buenos y fiel. Por el otro lado, quien no produjo fue llamado siervo malo y negligente. Claramente se le llama bueno y fiel a quien produjo lo que el Señor esperaba recibir, mientras que el que no produjo, quien no produjo lo esperado, se le llama malo y negligente. ¿Saben? La palabra malo, y voy a darle a algún significado que puede colaborar a entender, es obviamente alguien dañino, pero tiene que ver con alguien que comete pecado, con alguien que erra al blanco, es decir, con alguien que tira la flecha a un lugar parecido al blanco, pero no da en el blanco, ¿sí? Nuestra meta no es apuntar y disparar parecido a como se espera. No, tenemos que dar en el blanco. Cuando habla de la palabra malo, la buscan en el original y le aparece la palabra degenerado. Yo sé que suena fuerte la palabra degenerado, pero el degenerado es alguien que se degeneró de la virtud original. Alguien quien experimentó el adulterio y la perversión de un gen. Es una naturaleza mezclada, eso es degenerado. Es que perdió su virtud original, se adulteró la naturaleza. Este último, y quiero que por favor retengan esto, este último siervo, el malo, el negligente, el degenerado, el que erra al blanco, no estaba descalificado al recibir el talento. Y ustedes recordarán lo primero, cuando leímos
En el verso 14 dice que dio a cada uno conforme a su capacidad, es decir, tenía capacidad. No estaba descalificado al momento de recibir el talento. De lo contrario, nunca se le hubiese confiado el talento. Sin embargo, tuvo más fuerza e importancia su opinión acerca del Señor y del talento que las palabras mismas del Señor del talento. Y aquí observamos cómo muchas veces la opinión del hombre termina siendo el conflicto entre nosotros y Dios. Se degenera todo aquello a lo cual nosotros le anexamos nuestras opiniones. El negligente es el lento, es el holgazán, el perezoso. Por esta razón, los primeros 2 siervos, los fieles, fueron y negociaron los talentos. Negociaron. ¿Ven? La palabra negocio es una palabra compuesta que significa negarse al ocio. No podemos permanecer ociosos habiendo recibido tan grande salvación. Cuando recibimos esta salvación, cuando recibimos esta porción de vida, se nos confió algo, pero no para que quedemos sentados y en un estado de ocio, de pereza. La maldad y la negligencia siempre brotarán de una generación que le quitó valor a la voz del Señor. La infidelidad es la maldad y la negligencia de una generación que hizo más importante sus deseos y opiniones que la dirección y misión que se le encomendó. La infidelidad es la vida inútil de aquel que vive para sí mismo. Esta parábola nos refleja con claridad que podemos ser hallados confiables, pero permanecer en fidelidad es un asunto de concentración y dedicación absoluta hacia aquello que se nos encomendó. Creo que Dios está animándonos, exhortándonos a que seamos una generación concentrada y dedicada para aquello que lo cual fuimos destinados. Se nos encomendó una gracia, se nos encomendó una vida y en ella debemos concentrarnos. El fiel siempre producirá lo que su Señor desea recibir. Amamos a Dios y este amor es fiel, es decir, un amor que produce fidedignamente lo que el Padre desea recibir. El amor a Dios se expresa y se evidencia con obediencia. Amamos porque hacemos todo aquello que del Padre oímos. Vivir una vida de absoluta obediencia y sumisión a su voz, en la que nos deja abrazar identidad y productividad. Y quiero cerrar con esta porción de las Escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 30, también la versión Nueva Traducción del Viviente, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La raíz de toda fidelidad es el amor. Amamos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Nuestro amor no está fraccionado, por el contrario, nuestro amor es completo e íntegro. De los 4 aspectos que menciona Jesús aquí, 3 de ellos no se ven. Menciona los 3 primeros como corazón, alma y mente. Es decir, aspectos íntimos y privados. Y uno solo de ellos es lo que el mundo ve, aquellas fuerzas. Corazón, alma y mente son lugares abstractos. Nadie puede verlos ni tocarlos, ni mucho menos examinarlos. Solo Dios puede llegar a estos lugares, solo Dios puede conocer, y de hecho lo conoce los detalles de este mundo interno, íntimo y secreto del hombre. Allí comienza el verdadero amor, en lo íntimo. La fuerza es aquel campo visible y tangible. El mundo entero puede ver que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Procuremos que este campo, este último campo, la fuerza, sea la fiel y nítida imagen de aquello que somos en lo íntimo.